Buenas tardes, mi nombre es Ángela León Herrera, con matrícula 180-1188. Estoy cursando la licenciatura de Derecho en la Universidad UVEC del Estado de Guanajuato, en compañía de mi asesora Sofía. El módulo es Ley de Amparo volumen 1, con el reto número 2, la jurisprudencia. En este reto nos piden analizar 3 casos para dar respuesta a algunas preguntas que nos ponen a continuación. Para eso hay que analizar los casos. Doy lectura a la primera pregunta que dice: respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utiliza para la creación de dicha jurisprudencia. Entonces vamos a ver el caso número 1. El caso número 1 fue en la primera sala con la jurisprudencia común. La facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Analizando el caso número 1, sería por reiteración. Se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra, en contrario, por ende desaparece la jurisprudencia por reiteración establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces sería por reiteración. En la pregunta número 2, respecto al caso número 2, nos pide identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera del 93/2013 de la décima fuera sustituida por la primera jurisprudencia 78/2018 de la décima, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces hay que analizar el caso número 2. El caso número 2, emitido en la primera sala, la jurisprudencia común penal, sistema de justicia penal acusatorio oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, interrupción de la jurisprudencia primera 93/2013 de la décima. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de la tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia primera de 93/2013 de la décima. Analizando el caso, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio de jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 y del artículo ya mencionado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta a la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107 fracción 4 de la Ley de Amparo. Pasándonos a la pregunta número 3, nos pide que indiquemos en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso número 1 fue publicada en la 9ª época, en el caso número 2 en la 10ª época y en el caso número 3 en la 9ª época también. En la pregunta número 4 nos dice: en el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Para eso tenemos que irnos al caso número 3. El caso número 3, en el Pleno, Jurisprudencia Constitucional Común, la jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Hay que analizarlo para poder dar respuesta. Indagando en el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisprudenciales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, nos pasamos a la siguiente pregunta, que dice:
dice que en el caso número 1 identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Para eso necesitamos regresar al caso número 1, que es la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Con respecto a la pregunta, aquí nos dice que la facultad de atracción 10-2007, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 11 de julio del 2007, unanimidad de 4 votos, ausente José Ramón Cosio Díaz, ponente Olga Sánchez Cordero de García Villegas, secretario Jorge Roberto Ordóñez Escobar. Como la facultad de atracción 120-2010, magistrados integrantes del segundo tribunal colegiado del 22º circuito 27 de octubre de 2010, unanimidad de 4 votos, ponente Arturo Saldívar Lelo de Larrea, secretario Javier Mijangos y González. La facultad de atracción 168-2010, magistrados integrantes del segundo tribunal colegiado de materia civil del cuarto circuito 19 de enero de 2011, unanimidad de 4 votos, ponente Arturo Saldívar Lelo de Larrea, secretario Javier Mijangos y González. En la facultad de atracción 13-2011, el 11º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito con apoyo del segundo tribunal colegiado del circuito del centro auxiliar de la primera región, 9 de marzo de 2011, 5 votos, ponente José Ramón Casio Díaz, secretaria Carmen Vargas López, por lo cual entonces sí se cumple con los votos. Con el requisito. En la conclusión nos pide que presentemos un cierre congruente de acuerdo con lo que consideremos la importancia y la utilidad de la jurisprudencia. Pues para mí me pareció muy interesante, información muy buena para saber de qué se tratan las jurisprudencias, en qué salas o plenos se llevan a cabo, qué tipo de jurisprudencias son, etcétera. Pues muchas gracias. Esta fue mi investigación que les comparto. Que tengan buenas tardes.